¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí para poder estudiar la lección de la escuela sabática. Recuerden que estamos estudiando la temática Hacer amigos para Dios. Y de manera concreta, estamos hablando acerca del gozo de participar en la misión que Cristo nos dejó. Llegamos ya a la lección número 3. Y el título de la lección de esta semana dice, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Así que empecemos el estudio de la lección. Quiero invitarles a leer nuestro versículo de memoria que se encuentra en San Mateo capítulo 4, versículo 19. San Mateo capítulo 4, versículo 19. Dice de esta manera, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Antes de entrar al desarrollo de la lección, quiero destacar dos cosas. En primer lugar, la lección de esta semana nos muestra a Jesús, que fue por excelencia un maestro ganador de almas. Y vamos a aprender cómo podemos guiar a otros a Jesús. En segundo lugar, vamos a ver que Jesús no miraba a las personas como eran, sino cómo llegarían a ser en las manos de Dios. Porque Jesús los miraba a través de los ojos de la salvación. Con esto en mente, entonces, vamos a empezar el estudio de la lección de esta semana, que lo he dividido en 5 partes. Así que empecemos con la primera parte. Aquí vamos a hablar acerca de la curación del ciego de Betsaida. La historia lo tenemos registrado en San Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Así que les invito a buscar en sus Biblias San Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Yo tengo aquí ya el texto, voy a leer, dice de esta manera. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Esta es una historia impresionante, un milagro que registra San Marcos. Yo quiero destacar 2 detalles de este relato. En primer lugar, el ciego no vino a Jesús solo, fue traído por sus amigos. Y posiblemente hasta no tenía toda la fe suficiente, de tal manera que los amigos que le trajeron a Jesús, le rogaron a Jesús para que le tocase. Entonces, 2 detalles importantes. El ciego no viene a Jesús solo, tampoco él suplica a Jesús que le sane, sino los amigos interceden por el ciego para que Jesús lo tocara. ¿Qué lección aprendemos de esto? La lección es lo siguiente. Muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien los lleve a Jesús. A menos que algún amigo, algún familiar los lleve a Jesús.
Y también algunas veces debemos llevar a otros a Jesús en las alas de nuestra fe. Dos detalles interesantes. Otro detalle dice que este ciego fue tocado 2 veces para ser sanado plenamente. En el primer toque, Jesús le pregunta, ¿qué ves? El ciego dice, veo a los hombres como árboles, pero que andan. Es decir, no veía en su claridad absoluta. Nuevamente Jesús toca los ojos y esta vez el ciego podía ver claramente. ¿Por qué necesitó 2 toques? Bueno, era como que este ciego estuviera saliendo de la oscuridad a la luz. No sé si alguna vez a usted lo pasó. Usted estuvo buen tiempo en un lugar oscuro, de pronto sale a un lugar donde hay mucha luz. ¿Cómo ve? ¿Ve claramente las cosas? No, uno ve un tanto borroso. Era algo parecido que estaba sucediendo con este ciego. Pero la lección espiritual es lo siguiente. De igual manera, la restauración de algunos no es inmediata, sino que es un proceso gradual. Eso es un detalle importante que tenemos que tomar en cuenta. Dios puede restaurarnos, pero muchas veces tiene que hacerlo de manera gradual para nuestro bien, por nuestro bien. Bien, esto sería en la primera parte de la lección de esta semana. Vamos a la segunda parte rápidamente. Aquí vamos a hablar acerca de la mujer samaritana que fue alcanzado por la gracia de Jesús. La historia, seguramente usted lo conoce, está registrado en San Juan capítulo 4, versículo 3 al 30. Yo no voy a leer todos los versículos, simplemente voy a remitirme a 3 versículos nada más. Versículo 13 al 15, San Juan 4. Dice así, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Esta es una historia muy interesante. Los samaritanos, dice la historia, eran muy odiados por los judíos, porque lamentablemente ellos mezclaban la adoración a Yahvé, a Jehová, con algunas prácticas idolátricas. De tal manera que los judíos ni siquiera se atrevían a pasar por el territorio de Samaria. Ellos, para poder llegar a Jerusalén, por ejemplo, rodeaban Samaria. Pero algo interesante dice el texto en el versículo 3, versículo 4, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Bien, una aclaración. Cuando tenían que ir de Judea a Galilea, los judíos lo que hacían era girar, ¿no? Rodear Samaria. No se atreverían a pasar por Samaria, pero el camino más directo era por Samaria. El camino más corto era por Samaria. Y aquí el texto
me impresiona cuando dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Es que aunque la gente odiaba, aunque los judíos odiaban a los samaritanos, aunque ni siquiera eran capaces de saludar, Jesús vio que en Samaria había gente que sí esperaba el Evangelio, gente ansiosa de conocer el plan de salvación. Por eso es que Jesús no siguió la costumbre de los judíos de rodear Samaria, sino que pasó por Samaria. Jesús no solo pasó por Samaria, sino que hasta le habló a una de las mujeres más odiadas de Samaria y llenó su corazón de esperanza y gozo, a tal punto que esta mujer decide salir a invitar a toda la ciudad para que vengan a conocer a Jesús. Dice el relato bíblico que esta mujer venía a sacar agua, era mediodía, venía a sacar agua. Generalmente las mujeres sacaban agua temprano o tal vez en la tarde, porque a mediodía el sol asentaba en toda su intensidad. Pero aquí esta mujer prefirió venir al mediodía. ¿Por qué? Porque era odiada. Era una mujer catalogada como la peor pecadora. Entonces, para no encontrarse con las demás mujeres, ella prefería buscar unos horarios donde nadie pudiera estar allí en el pozo. Y ahí es donde se encuentra con Jesús. Y Jesús para empezar, era un hombre. Y en segundo lugar, era un judío. Y resulta que esta mujer se sorprende cuando este hombre empieza a hablarlo. Y de paso judío, ¿no? Y le dice, dame de beber. Y ahí entabla Jesús la conversación. Y se da a conocer que el que estaba hablando en realidad era el Mesías. Ella sabía de la venida del Mesías, esperaban la venida del Mesías. Y ahora Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Entonces, la mujer, ¿no? Al descubrir que estaba ante alguien tan especial como el Mesías, porque de paso, ¿no? Jesús le dice, llama a tu marido, y ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, sí, de verdad no tienes marido, pero has tenido 5 maridos y el que tienes no es tuyo. Y prácticamente lo estaba develando todo. Es como si Jesús lo supiera todo de esta mujer. Y ella entendió que no era alguien humano simplemente que estaba delante de ella. Entonces salió a la ciudad, invitó a toda la ciudad para que conocieran a Jesús. Y el relato bíblico nos dice, ¿no? Nos dice que mucha gente ahí de los samaritanos creyeron en Jesús, ¿no? Es interesante el relato bíblico cuando nos cuenta. En el versículo 29 encontramos a esta mujer haciendo la invitación. Dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y vamos a ir más adelante. A ver, está en el versículo 40 en adelante. El versículo 39 dice así, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Cómo termina la historia? Muchos samaritanos que eran odiados, catalogados como lo peor por parte de los judíos, ahora aceptaron el mensaje, creyeron en el mensaje, en el Mesías, le rogaron que se quedara. Qué interesante, ¿no? Por eso es que nosotros nunca debemos mirar a una persona
como si no tuviera remedio, como si fuera tan malo que estuviera destituido totalmente de la gloria de Dios. Jesús nos enseña que no debemos mirar como casos perdidos, sino como un candidato al reino de Dios. Eso en esta segunda parte. Vamos a la tercera parte de la lección. Aquí vamos a hablar acerca del ejemplo de Andrés. Andrés, uno de los 12 discípulos de Jesús. La historia lo tenemos registrado en San Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. San Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Dice de esta manera: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esta es una historia muy interesante que no podemos pasar algunos detalles. En la experiencia de Andrés vemos que él, una vez que aceptó seguir a Jesús, empezó su labor misionera por su propia familia. Andrés no tuvo la necesidad de salir buscando un campo, un territorio, no. Andrés empezó por su familia, porque dice que compartió a Cristo con su hermano Pedro, ¿no? Con su hermano Pedro en sí. Y gracias a eso, la iglesia tuvo un gran predicador como fue Pedro. Es interesante notar aquí que la pieza fundamental fue Andrés. Hay veces ni siquiera nos acordamos de Andrés y preferimos mencionar solo a Pedro, porque Pedro curaba enfermos, Pedro con un sermón convertía a miles de personas, etc. Pero gracias a quien Pedro fue parte de la iglesia. Bueno, gracias al trabajo de Andrés. Entonces, la lección enfatiza que nosotros debemos empezar el trabajo por donde estamos, por la casa, por la familia. Más tarde encontramos a Andrés llevando a Jesús a un niño que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Se acuerdan del milagro de la multiplicación de los panes y los peces para más de 5,000 personas? Bueno, el actor aquí, el que consiguió al niño, el que entabló amistad con el niño, fue Andrés, y Andrés llevó a ese niño ante Jesús, y ahí es donde sucedió este maravilloso milagro. Eso está registrado en San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 6, versículo 8 al 9. Dice así, vamos a leer San Juan capítulo 6, versículo 8 al 9. Dice así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para todos? Bueno, como les digo, ¿quién contactó al niño? ¿Quién encontró al niño? ¿Quién entabló amistad con el niño para que aquel día se viera el milagro de la multiplicación de los panes? Fue Andrés. Pero luego también encontramos a Andrés llevando a Jesús a unos griegos. Eso está en San Juan 12, San Juan capítulo 12, versículo 20 al 22. Dice de esta manera: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Qué interesante.
Llegaron unos griegos, eran unos filósofos. Generalmente los griegos no daban lugar para la fe. Ellos querían probar todo en laboratorio. Y ahí aparecen los griegos, primeramente ante Felipe. Y Felipe no sabe qué hacer, entonces busca a Andrés. Y Andrés dice, no, tenemos que llevar a Jesús. Entonces Andrés y Felipe fueron a decir a Jesús que hay unos griegos que le estaban buscando, ¿no? Es decir, Andrés, en vez de estar discutiendo, preguntando, argumentando, inmediatamente fue a Jesús. Entonces, qué interesante el ministerio de Andrés. Yo quiero terminar esta parte puntualizando lo que habíamos dicho. Cristo nos llama a ser sus discípulos y a compartir esa experiencia empezando con nuestra familia. No es necesario salir afuera a buscar un campo, un territorio. Necesitamos empezar por donde estamos. En Hechos 1:8, quiero leer esta cita, dice así, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús nuevamente ratifica la gran comisión para sus discípulos y les dice, cuando venga el Espíritu Santo, cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos. Empezando, dice, por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto significa que debemos empezar por la casa. Jerusalén era la casa, ¿no? Por la casa. Luego está Judea, ¿no? Que serían los amigos cercanos. Y luego está Samaria, en este caso aquellos que no nos caen bien. Y hasta lo último de la tierra, de manera general, ¿no? Entonces, el mensaje tiene que ser compartido por donde estamos, ¿no? Donde nos encontramos. Bien, vamos a pasar ahora a la cuarta parte de la lección. Y aquí vamos a hablar acerca de personas difíciles. ¿Cómo hacer frente a las personas difíciles? ¿Qué hacía Jesús? Tengo 3 referencias bíblicas para la lección en esta parte. Vamos a empezar con San Mateo capítulo 4, versículos 18 al 19. San Mateo capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice de esta manera: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y el versículo 20 me encanta lo que dice: ellos entonces, dejándolo al instante las redes, le siguieron. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero Él en algún momento iba a volver al Padre y necesitaba dejar a alguien que pueda continuar ese trabajo. Y para eso necesitaba formar un grupo. Entonces aquí encontramos a Andrés y Simón, pescadores de ocupación. Y Jesús mira a ellos, elige a ellos, llama a ellos para desempeñar esta tarea. Cualquiera quizás podría haber dicho, pero ¿cuánto puede aportar estos hombres a la predicación del Evangelio? De paso, incluso en Hechos nos dice que Pedro era un iletrado. Es decir, ni siquiera sabía las 5 vocales. Entonces, ¿cómo podría aportar en esta delicada tarea de proclamar el Evangelio? Y encima era un gritón, y un hombre que siempre andaba dando órdenes, un hablador. Entonces, con todos esos detalles,
humanamente hablando, podríamos decir que no es calificado para esta obra. Pero Jesús, como les digo nuevamente, no miraba lo que era, miraba lo que llegaría a ser. Entonces llama a Pedro, a Andrés, y ellos al instante, dice, dejando la red, siguieron a Jesús. Qué interesante lección, ¿no? de esta historia. Entonces Jesús llamó a los hermanos Simón y Andrés para hacer de ellos pescadores de hombres, ya que Jesús vio en ellos unos potenciales instrumentos de Dios. Vamos ahora a la segunda cita, San Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. San Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Dice así: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Yo quiero destacar de este encuentro de Jesús con este fariseo, ¿no? Lo siguiente. Bueno, los fariseos en algún momento pues actuaban mal, ¿no? Hacían mal las cosas. Pero Jesús no se aisló. Jesús habló con este escriba, estamos aquí hablando de un escriba que se acerca a Jesús. Habló con un escriba y le dice algo interesante. Esta frase es lo que me encanta de lo que Jesús dijo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que esta persona no era un alma perdida, sin esperanza. Por eso le dice: no estás lejos del reino de Dios. Esto es un detalle importante que tenemos que nosotros siempre recordar. Nadie está perdido para siempre. Mientras tenga vida, mientras haya la oportunidad de salvación, siempre tendrá esa posibilidad de ser ciudadano del reino de Dios. Vamos a ir ahora a Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Dice el relato bíblico de esta manera: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, yo quiero puntualizar de este relato simplemente lo siguiente. Jesús también escucha al ladrón en la cruz. Y ante esa sincera súplica y aceptación, Jesús le promete y le dice: estarás en el paraíso. ¿Qué significa esto? Hay una cita en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 224, escrito por Elena Harmon de White. Dice así: nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no puede hallar liberación en Cristo. No podemos decir que ya no tiene esperanza, que es un caso perdido. Debemos aprender a mirar con los ojos de Jesús, que esa persona puede ser impresionado por el Espíritu Santo, a pesar de lo malo que sea, a pesar de los defectos que tenga esa persona, puede ser un hijo, una hija de Dios. Dios puede transformarlo. Entonces, la lección enfatiza que nosotros debemos aprender a mirar con los ojos de Jesús, considerando que esa persona al que tú crees que no tiene esperanza, puede ser un candidato al reino de Dios. Así que eso no tenemos que olvidarnos en ningún momento. Vamos ahora a la quinta y última parte de la lección de esta semana. Y aquí vamos a hablar acerca de las oportunidades que Dios abre para la predicación del Evangelio. Quiero empezar leyendo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 13. 2 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice así: Pablo escribe lo siguiente: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dios es un Dios que abre puertas. Nunca digas que no se puede. Para Dios no hay puerta cerrada que no se puede abrir. Dios crea las oportunidades. Quiero ahora leer en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 38. Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 38. El relato de Felipe y el etíope dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Un relato impresionante. Un ángel guía a Felipe, ¿no? A este hombre etíope. Yo quiero leer esta cita en Hechos de los Apóstoles, en la página 91. Dice así: un ángel guió a Felipe, el etíope, uno que anhelaba la luz y estaba dispuesto a recibir el evangelio. Queridos hermanos, nosotros necesitamos pedir la dirección de Dios. El campo es inmenso. Hay lugares donde personas están esperando el mensaje. Así como el ángel guió a Felipe, a una persona ansiosa que deseaba conocer la palabra de Dios, también puede guiarnos. Necesitamos orar para que Dios nos muestre el camino. Debemos pedir que Dios abra nuestros ojos para ver esas oportunidades y nos pueda guiar a quienes realmente nos necesitan, para que nosotros compartamos el mensaje de esperanza. Esto ha sido el estudio de la lección de esta semana, la lección número 3. Ha sido un gusto compartir. Que Dios los bendiga y que aprendamos a partir de ahora a mirar a través de los ojos de Jesús, que consiste en no dar por perdido. Con la ayuda de Dios podemos alcanzar a aquellas personas incluso menos pensadas. Que el Señor les bendiga.